Hola queridos amigos de nuestro programa literario. Vamos hoy a explorar el mundo de una mujer extraordinaria, absolutamente excepcional. Me refiero a Leonora Carrington, que muchos de ustedes asociarán más bien a la pintura, porque por supuesto sí, fue una gran pintora. Posiblemente el mundo la recuerde más como pintora que como escritora. Lo comprendo, sí, sí, pintó mucho más de lo que escribió. Fue una egregia representante del surrealismo, pero del surrealismo más abigarrado, más onírico, más qué decirlo, más delirante, más alucinado, ¿verdad? El mundo de Leonora Carrington. Qué mundo interno tan rico, qué mundo poblado de figuras, fantasmas, seres, criaturas de toda suerte, híbridos, quimeras, gárgolas, todo tipo de cosas. Es una pintura muy fascinante por un lado, claro, y muy perturbadora por otro. Da una mezcla de gran fascinación con una mezcla de miedo. Es lo que Mircea Eliade llamaba una caratofanía, algo que atrae y al mismo tiempo da miedo. Es como asomarse a la boca de un volcán, ¿verdad? En erupción. Y se asoma uno un poquito, ve aquellas fumarolas, ve la lava hirviendo, ¿verdad? En el fondo de la olla. Y claro, es fascinante, es hipnotizante, es peligrosamente mesmerizante. Uno quisiera seguir siempre hacia el abismo, que en cierto modo atrae, ejerce una fatal atracción hipnótica, pero luego se mete el miedo y nos preserva de irnos de cabeza en el abismo. Es un caso de tremendus fascinosum, mysterium tremendus fascinosum, un misterio tremendo, tremendo, que nos hace tremer, que nos hace temblar. Eso es lo que tremendo significa, tremendum, de tremer, de temblar. Fascinosum, mysterium tremendum, mysterium fascinosum. Eso es la impresión que la pintura de Leonora Carrington me produce. Tremendamente misteriosa y claro, uno quisiera entrar en el cuadro y al mismo tiempo da miedo, al mismo tiempo hay algo en ella que repele, ¿verdad? Eh, Ella nació el 6 de abril de 1917 en Chorley, Lancashire, en el Reino Unido. Eh, y, y poco después la trasladaron a un castillo neogótico que se llamaba Crockney Hall, rodeado de jardines y bosques enormes. Podemos fácilmente imaginar lo que un castillo neogótico con sus laberintos, sus sótanos, sus áticos, sus alminares, sus torres, sus azoteas, sus ventanales, en fin, todo eso, todo el misterio inherente al goticismo, evidentemente también influyó en la formación de su mundo interior. Eh, Luego fue educada, bueno, educada es una manera de decir, la intentaron más bien educar en el convento del Santo Sepulcro, en la ciudad de Chelmsford, donde alguna vez estuvo encarcelado Oscar Wilde. Pero por supuesto no se pudo comportar como las señoritas de la alta sociedad destinadas al matrimonio, que eso era lo que formaban en Chelmsford, señoritas casables, ¿verdad? Directo al mercado matrimonial. No, no, era díscola, era difícil, pasaba el tiempo leyendo vorazmente, participaba en las charlas que sobre diversos temas se organizaban los jesuitas del colegio. este, Su mundo imaginario era un caleidoscopio, un caos lleno de la mitología celta que era propia de su patria, de su país de origen. Gnomos, duendes, gigantes, fantasmas, dragones, todo eso que procedía de su sangre irlandesa y de su contacto con la mitología celta. Entonces, un castillo neogótico por un lado, la mitología celta por el otro, y ahí se va amasando una sensibilidad muy variopinta, muy interesante. Ya desde muy chiquita empezó a entrar en contacto, esto es inquietante, con un propio mundo de ella, un mundo íntimo, un mundo que solo ella era a ella pertenecía, un mundo que ella sentía que era sobrenatural,
tenía visiones, tenía experiencias con espíritus y fantasmas. Eso le valió que la expulsaran del Santo Sepulcro y luego pasó por un rosario de escuelas y en ninguna pegaba porque simplemente detestaba la educación convencional y se aburría mortalmente. Aquí es donde la educación falla de manera garrafal, ¿verdad? En su manera de abordar un intelecto diferente, un intelecto excepcional, un intelecto privilegiado, lo quieren meter dentro de la misma máquina de fabricar embutidos como a todos los otros y no funciona. Y no funciona. Y generalmente eso genera infancias muy infelices, llenas de incomprensión, llenas de aislamiento, llenas de soledad, de regañadas paternas, maternas, de profesores, de todo el mundo, porque simplemente, bueno, las instituciones no tenían la elasticidad necesaria pedagógica como para adaptarse a muchachas tan particularmente dotadas como era Eleonora Carrington. Por fin la enviaron a una escuela de jovencitas, Miss Penrose School for Girls, en Florencia. Bueno, no se llevó nada bien con ellas tampoco, pero por lo menos en Florencia sí tuvo la gran ventaja de empaparse del arte florentino renacentista, y eso es otra influencia importantísima en su vida. Entonces ya tenemos el castillo greogótico de Crookhey Hall, tenemos también su mundo propio hecho de gnomos, duendes, gigantes, fantasmas, dragones, y tenemos también Florencia, donde entra en contacto con el mundo clásico, la pintura clásica renacentista, que también tiene una influencia muy poderosa en su pintura. De manera que fue una formación un poco desigual, pero ella fue cogiendo de aquí, de allá, de por acá, de por allá, las cositas, los ingredientes con los que fue amasando su propio mundo interior, su propio estilo, tal como iba a ser eclosión después. Fue enviada a París para que estudiara en una finishing school, que era una escuela privada de modales para señoritas. Por supuesto, fue expulsada y terminó en la casa de un profesor de arte de apellido Simón, que por lo menos le enseñó a dibujar de manera realista y adquirió bases fundamentales en materia de dibujo. Pero no solo eso, le sirvió mucho estar en Francia, mucho, porque en Francia conoció, por ejemplo, al pintor alemán Max Ernst, que era uno de los grandes surrealistas de todos los tiempos, enorme, fenomenal figura del movimiento surrealista. A él lo conoció en un viaje a París, ¿verdad? Y no tardó en establecer una relación sentimental, amorosa con él. Durante su estancia en París, entró en contacto con el movimiento surrealista, y ahí tuvo tiempo de partir con Joan Miró, con André Breton. André Breton era, acuérdense ustedes amigos, era el autodesignado papa del surrealismo, ¿verdad? Él escribió los dos manifiestos del surrealista y él se permitía excomulgar a los miembros que no acataban las instrucciones del surrealismo. André Breton era un dictador del pensamiento y un dictador de la estética, y sí, un genio también, sí, un gran pintor, gran escritor también, un gran artista, no me cabe duda. Pero caramba, pudo haber asumido su rol con un poco más de humor y menos rigorismo, ¿verdad? Entonces, en París, Leonora Carrington se beneficia de su romance con Max Ernst, que fue extremadamente enriquecedor para ella, de su amistad con Joan Miró, con André Breton y con pintores sensacionales como Pablo Picasso, como Salvador Dalí, con los que se reunía en el Café de Les Deux Magots, el famoso café de Les Deux Magots, que queda al frente del Café de Flore, o al lado del Café de Flore, más bien. El Les Deux Magots era uno de los cafés clásicos, emblemáticos del surrealismo,
Sí, por supuesto, y de la intelectualidad francesa de la preguerra. Um, el artista francés emigró. La parte colonizada por los artistas franceses antes de la guerra era más bien el lado de Montmartre, de la Basílica del Sagrado Corazón, la Basílica del Sacré-Cœur, ahí donde estaba Le Lapin Agile, ahí donde tocaba música Eric Satie, en la Place du Théâtre, donde estaban los pintores impresionistas, todo ese movimiento artístico que estaba de ese lado norte del Sena, en la colina sagrada del Sagrado Corazón, de la Basílica del Sacré-Cœur, emigró después a la sección al barrio del Quartier Latin, lo que se llama la zona del Quartier Latin, concretamente a Saint-Germain-des-Prés, San Germán de los Prados, donde estaba el Café Les Deux Magots, estaba el Café de Flore, estaba la Coupole, estaba la Closerie de Lilas, en fin, los cafés míticos donde sí se podía uno encontrar el día menos pensado a Pablo Picasso, Salvador Dalí, Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald, Cole Porter, Gershwin, Stravinsky, Prokofiev, Cocteau. Cualquiera podría estar ahí. Era una zona donde costaba caminar 100 metros sin toparse con algún genio de esa laya. Entonces, eso también fue una cosa muy importante en la formación de su estilo, su contacto con el surrealista Dalí y con el cubista Pablo Picasso, y con Joan Miró y con André Breton y Max Ernst. Vean ustedes que son qué clase de amigos y qué clase de influencias tuvo, ¿verdad? En 1938 escribió una obra de cuentos titulada La Casa del Miedo y participó con Max Ernst en la Exposición Internacional de Surrealismo en París y Ámsterdam. Pronto vino el horror de la ocupación nazi de Francia, ¿verdad? Y muchos de los pintores del movimiento surrealista, incluida Leonora Carrington, se volvieron colaboradores activos de un movimiento que se llamaba Freien Künstlerbund. Freier Künstlerbund significaba Cofradía de los Artistas Libres. Bund, Cofradía, Künstler, Artistas, Freier, Libres. Cofradía de los Artistas Libres, que trabajaban, por supuesto, de manera clandestina, de manera subrepticia. Era un grupo de intelectuales antifascistas que operaban desde la resistencia, digámoslo así, de manera, de nuevo, subrepticia, desde la resistencia. Era muy peligroso pertenecer a la resistencia. Esa fue una página épica en la historia de París, del París ocupado. Los resistentes tenían que actuar con muchísimo cuidado, sus cabezas tenían precio y era eminentemente peligroso. Leonora Carrington tenía apenas 20 años de edad, amigos, cuando conoció a Max Ernst. Max Ernst tenía 47, le llevaba la bicoca de 27 años de edad. Era ya un surrealista muy afamada. Y bueno, para colmo de males, Max Ernst estaba casado, ¿verdad? Pero bueno, eso no impidió que tuvieran un romance muy productivo. Se fueron a vivir a la provincia, al poblado de Saint-Michel d'Ardèche, en una casa de campo que adquirieron en 1938. Pero claro, ya la sombra de la guerra se cernía sobre el país. En el 38 ya fue la Anschluss, la anexión, que fue más bien una ocupación militar violenta a la fuerza de Austria al Tercer Reich, por ejemplo, ¿verdad? Entonces el idilio de Max Ernst y de Leonora Carrington en Saint-Martin d'Ardèche duró poco. Todavía se conserva la casa en la que vivieron, ¿verdad? Es una casa ornamentada por el alter ego de Max Ernst, que era un animal alado, fabuloso, entre pájaro y estrella de mar, y el alter ego de Leonora Carrington, que era su famosa desposada del viento. Y eso se puede ver en esa casa donde vivieron. Pero bueno, el idilio solo duró un año. En septiembre del 39, como muchos alemanes y austríacos, Max Ernst es detenido y puesto en arresto. Lo mandan al campo de Mille, no un campo, atención, de exterminio, ¿verdad? Pero sí era un campo de detención en Francia, en Mille.
Carrington sufrió una desestabilización psíquica, se volvió loca, se quebró, se fracturó psicológicamente. La invasión nazi la obligó a huir a España. Gracias a la intervención de su padre, la metieron en un hospital psiquiátrico en Santander. De este periodo, la pintora, ¿verdad?, guarda una imagen de dolor y de abandono y de pérdida y de terror que podemos comprender, el mundo volviéndose loco en torno a ella y ella completamente impotente, ¿verdad? Carrington describió en su obra autobiográfica En bas, que se llama Abajo, En bas, los pormenores de esta dramática historia. El problema de esta autobiografía de Carrington es que la escribió en 1840. Amigos, en 1840 apenas tenía, 23, ¿cuánto tendría? Si nació en el 17, 23 años. Bueno, 23 años no es una época como para escribir una autobiografía. En 1940 le faltaban todavía 71 años de vida, 71 años de vida. Esa autobiografía debió haber sido hecha mucho después. Pero sí, ella describe lo que sucedió en estas épocas. Sí, fue un capítulo muy amargo de su vida. André Breton se interesó por ella, más bien que por ella, por la histeria, la locura y otras alteraciones mentales, y vio como a Carrington como una especie de embajadora que venía del otro lado, una vidente, una bruja que volvía del inframundo armada de poderes visionarios, literalmente, entre comillas, así lo cuenta Leonora Carrington, cosa que no le gustaba. Leonora Carrington apreció mucho el contacto con los impresionistas, pero era muy rebelde y tenía razón. Decía que los surrealistas eran muy machistas, y además que andaba siempre, alguno de ellos andaba tratando de declararse macho alfa del grupo. El macho alfa siempre fue Breton, ¿verdad? André Breton, pero bueno, sin duda tenía otros competidores, ¿verdad? Entonces, en todo caso, en 1941 escapó del hospital en España y llegó a la ciudad de Lisboa, y ahí se refugió en la Embajada de México. Ahí mismo comenzó su gran idilio con México, que la haría morir oficialmente como artista mexicana, o como artista con doble ciudadanía, inglesa y mexicana. Conoció ahí en la embajada al escritor Renato Leduc, un distinguido poeta y cuentista mexicano, quien la ayudó a emigrar. Contrajo matrimonio con Leduc y viajó a Nueva York. En 1942 emigró a México, ya de manera definitiva. En el 43 se divorció de Renato Leduc, de tal manera que Renato Leduc, tal parece, fue nada más como el hombre que le permitió saltar a través del océano a Nueva York y luego a México e instalarse ya plenamente en México. Fue el puente que permitió eso. En 1944 conoció al que sería su segundo esposo, el fotógrafo húngaro Emerico Weisz, con quien tuvo 2 hijos, Gabriel y Pablo. Indudablemente que Leonora Carrington tenía gusto para escoger a sus hombres, tenía discernimiento y tenía inteligencia. Tienen que tener a Emerico Weisz, distinguidísimo fotógrafo húngaro, genial fotógrafo húngaro, a Renato Leduc, también distinguido escritor, poeta, cuentista mexicano, y a Max Ernst, una de las figuras cimeras del surrealismo alemán. Ya es dar prueba de una gran selectividad, ¿verdad? Una gran selectividad. En México, además, trabó lazos amistosos con André Breton, todavía más grandes. Breton fue mucho a México, lo atraía mucho la pintura de Frida Kahlo,
y consideraba que Frida Kahlo era una de las grandes representantes del surrealismo. Entonces Breton iba con frecuencia a México. Breton solía considerar que todo México era un país surrealista. Las pirámides de Otihuacán, los tucanes, los animales, todo lo que era el trópico le hacía la impresión de algo surrealista, lo cual de lo único que habla es de la manera en que experimentó el exotismo, ¿verdad? El francés occidental, clásico, canónico, artista, donde llega y ve tucanes y ve leopardos y ve pirámides y ve cosas como el Museo de Antropología, ¿verdad? De México. Por supuesto que André Breton queda patidifuso y a todo le pone el sello de surrealista, cuando en realidad México no lo vivió como surrealismo, lo vivió como una realidad, era la realidad de los antiguos habitantes de México. Pero también en México conoció a Benjamin Peret, maravilloso poeta, importantísimo reformador poético y escritor francés, Alice Raon, Wolfgang Palen, Bridget Bates Tichenor, la pintora Remedios Varo, con quien mantuvo una amistad muy duradera. Enorme Remedios Varo, gigantesca pintora española, esa también se fue para México, pero a diferencia de Leonora Carrington, Remedios Varo conservó su ciudadanía española hasta el fin de su vida. Cooperaron juntas en varios proyectos artísticos diversos, se querían mucho Remedios Varo y Leonora Carrington, y hay una perceptible doble, mutua, recíproca influencia entre una y otra. Se fecundaron recíprocamente como artistas. Triste que Remedios Varo muere en el 63, apenas con 55 años de edad, ¿verdad? De un ataque cardíaco en el 63, mientras que Leonora Carrington seguirá sin su amiguita hasta el 2011. Imagínense ustedes, la sobrevivió por casi 50 años. A los 80, Carrington empezó a fundir esculturas en bronce. ¿Qué temas empezó a abordar? Bueno, los temas que tenían que ver con las realidades propias de la vejez. ¿Qué era la vejez? ¿Qué era la senectud? ¿En qué consistía la degradación de la senectud? ¿En qué consistía también su parte hermosa y sublime? Bueno, el tema de su vida, la vejez. Siempre fue una mujer muy bella, Leonora Carrington. Joven era bellísima, bellísima. Y ya viejita, pues era una señora de una gran dignidad. Verla inspiraba una gran dignidad, un enorme respeto. Pero joven era bellísima, ¿verdad? Tuvo mucho interés Leonora Carrington en temas de alquimia. Por ejemplo, era alquimista, le gustaban los cuentos de hada con los que creció, que es un interés que se plasma también en su pintura a menudo. Vean ustedes la cantidad de influencias que van informando esa personalidad múltiple de Carrington: castillos neogóticos, mitología celta, todo el arte surrealista, la alquimia, los cuentos de hadas, qué sé yo, tantas cosas fueron poco a poco modelando su sensibilidad. Fue ganadora del Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Bellas Artes, otorgado por el gobierno de México en el 2005. Por el amor de Dios, señores, en el 2005 a Leonora Carrington le quedaban 6 años de vida. Murió en el 94, o sea, se murió en el 88. ¿Por qué estas instituciones esperan hasta que el artista esté en artículo mortis para darle premios? A veces el pobre señor, a la pobre señora ya no sabe ni de qué se trata. No sabe, reciben el galardón desconcertados, confusos, no entienden cuál es el juego, no entiende para qué sirve aquel cacharro, no entiende qué hacer con ello. Lo he visto muchas veces en los Óscars de la Academia de Hollywood, en todo este tipo de premiaciones. Rasgo común: se lo dan a uno cuando está a 2 años de morirse. Es casi un presagio, es casi
sí, una cosa que no se la den a uno, pues si se la dan ya se sabe que va uno a vivir poco después de eso. Entonces a los 88 años le dan un premio que ya se lo merecía 30 años atrás, pero deciden dárselo. Premio Nacional de Ciencias Artes en Bellas Artes, otorgado en México en el 2005. Peor tarde que nunca, se dirá. Bueno, yo espero que ella haya entendido lo que le estaban dando. Siempre fue elusiva, muy elusiva a los medios de comunicación, a los periodistas, detestaba la farándula, detestaba la figuración, detestaba el pedetismo, detestaba el primadonismo. La periodista Silvia Cherem consiguió colarse en su casa con la promesa de no hacer una entrevista formal. Y Leonora Carrington le dijo: nunca me ha gustado desnudarme como si fuera una estrella de Playboy, y mucho menos lo voy a hacer a los 86 años, dijo. Pero aceptó la entrevista. Se consideraba doblemente surrealista por haber sido la compañera sentimental de Max Ernst, que fue realmente el hombre al que más amó. Vean ustedes, ese hombre que le llevaba 27 años, que era un artista casado, comprometido, era problemático, por lo tanto, que se lo quitaron cuando se fue para el campo de Mills, pero Max Ernst no murió en ese internamiento. Pudo haberlo buscado después, pero ya estaba en América. Pero indudablemente que el hombre que más amó, que más hondo caló, que dejó una huella más profunda en su alma y una influencia más honda en su arte, fue Max Ernst. Leonora Carrington era, por lo demás, una ardua y una convencida defensora de los derechos a la mujer, ¿verdad? Y lo que dijo: aunque me gustaban las ideas de los surrealistas, André Breton y los hombres del grupo eran muy machistas. Solo nos querían a nosotras como musas alocadas y sensuales para divertirlos, para atenderlos, dijo. Y no dudo que así lo fuera, no dudo. Leonora Carrington murió a los 94 años en la Ciudad de México. Sucedió el 25 de mayo del 2011, recuerdo eso. Estaba yo en París y me dolió mucho, aunque ya tenía 94 años. ¿Cómo es uno de egoísta, verdad? ¿Cómo es uno de egoísta? ¿Cómo quisiera tener a la gente que quiere y admira siempre viva, siempre viva? Irse uno antes que ellos, ¿verdad? Bueno, leal a su aversión a cámaras y periodistas, fue enterrada en el Panteón Inglés de México, sin fotógrafos de ninguna especie. Nos legó una obra en prosa que tiene 10 títulos en prosa, colecciones de cuentos en general, muy valiosos. Le legó a México, muy interesante, que estaba en la Reforma, no sé dónde está ahora, un cocodrilo enorme, inspirado por diseños aztecas, que está de panza con la boquilla abierta, pero es enorme el bicho, y con un montón de patitas que le salen de la espalda hacia arriba. Ese famoso cocodrilo en el Paseo de la Reforma fue donada a la Ciudad de México por Carrington en el 2000, imagínense ustedes, ya era una señora grande, y fue cambiado en ubicación. Eso fue en el 2000, en el 2006 lo cambiaron de ubicación. Felizmente México reconoció, como lo hizo con Remedios Varo, como lo hizo con Frida Kahlo, más bien, reconoció el inmenso talento de Leonora Carrington, lo reconoció. Eso es algo que tiene México a su favor. Qué país tan acogedor con los artistas, qué país tan lúcido. Aquí mismo en Costa Rica, haber acogido a Francisco Zúñiga, Carmen Lira, Eunice Odio, Yolanda Ramuno, Alfredo Cardona Peña, Rocío Sanz, la compositora. Es impresionante lo empático, lo acogedor y lo bueno que es con los grandes artistas. Es un país que quiero mucho y respeto mucho. Yo podría irme a vivir a México si algún día fuese necesario. Lo haría feliz de la vida. Los mexicanos hicieron 2 museos dedicados a Leonora Carrington. El primero fue inaugurado en el 2018. Es el Museo Leonora Carrington en el Centro de las Artes de San Luis de Potosí Centenario, en San Luis de Potosí, con una colección de piezas cedidas por Pablo Weiss, su hijo,
su hijo con el fotógrafo húngaro Pablo Weiss Carrington, y el 19 de octubre del 2018 fue inaugurada otra sede del museo en Xilitla. Así que evidentemente México supo la clase de tesoro que tenía en Leonora Carrington. Evidentemente México valoró la clase de ciudadana que era Leonora Carrington. Evidentemente México acogió, celebró, protegió y abrió las puertas de todos los lugares cruciales para que ella pudiera exhibir sus obras y exhibir publicar su obra literaria. No se puede hablar de Leonora Carrington sin hablar de México. No se puede, definitivamente no se puede. Leonora Carrington podrá ser todo lo inglesa que ustedes quieran, sí, de acuerdo, y esas improntas de la mitología celta, de la mitología, sí, bretona, inglesa, irlandesa, etcétera, fueron muy importantes, pero no menos importantes llegaron a ser los temas tomados de la mitología azteca y maya que pudo ver en México. Entonces, Leonora Carrington es indisociable de México, indisociable. Vivió larguísimos años, el segmento por mucho más largo de su vida, ¿verdad? Lo vivió en México. Sí. Básicamente, a partir de 1941 hasta el 2011, del 41, atención, al 2011, lo vivió en México, para una longeva vida de producción maravillosa. Y eso se lo debe al clima propicio, de nuevo acogedor, a la valoración, a la sensibilidad, a la amabilidad del pueblo mexicano. Digo esto en honor a esa gran nación. Vamos ahora a leer el cuento de Leonora Carrington, Los conejos blancos, donde encontramos lo mejor del surrealismo de ella pictórico, pero trasladado a la literatura. Ya van a ver a lo que me refiero. Es un cuento muy perturbador, como es su pintura también. Les repito, es Mysterium Tremendum, Mysterium Fascinarum, ¿verdad? O Fascinosum. Hay en este cuento un misterio que hace temblar por una parte, y por otra parte nos fascina, nos deja llenos de inquietudes, de preguntas, de curiosidades, y es muy perturbador. Quedan advertidos, ¿verdad? O como se decía antes en el campo, quedan advertidos. En el campo se usaba esa expresión. Ya quedó advertido, no advertido, sino advertido. Entonces quedan advertidos, amigos, de que es un cuento muy, muy perturbador, como todo lo que hizo Leonora Carrington. Busquen sus pinturas, cualquiera de ellas, se van a dar cuenta de todo lo que hay en ese mundo, todo lo que bullía y hervía y se agitaba dentro de esa cabecita privilegiada, esa cornucopia que era la mente de Leonora Carrington. Así que este es Los conejos blancos. Ha llegado el momento de contar los sucesos que comenzaron en el número 40 de la calle Pest. Parecía como si las casas de color negro rojizo hubiesen surgido misteriosamente del incendio de Londres. El edificio que veía frente a mi ventana, con unas cuantas volutas de enredadera, tenía el aspecto negro y vacío de una morada azotada por la peste y lamida por las llamas y el humo. No era así como yo me había imaginado en Nueva York. Hacía tanto calor que me dieron palpitaciones cuando me atreví a dar una vuelta por las calles. Así que me estuve sentada contemplando la casa de enfrente, mojándome de cuando en cuando la cara empapada de sudor. La luz nunca era muy fuerte en la calle Pest.
Había siempre una reminiscencia de humo que volvía turbia y neblinosa la visibilidad. Sin embargo, era posible examinar la casa de enfrente con detalles, incluso con precisión. Además, yo siempre he tenido una vista excelente. Me pasé varios días intentando descubrir enfrente alguna clase de movimiento, pero no percibí ninguno. Y finalmente adopté la costumbre de desvestirme con total despreocupación delante de mi ventana abierta y hacer optimistas ejercicios respiratorios en el aire denso de la calle Pest. Esto debió de dejarme los pulmones tan negros como las casas. Una tarde me lavé el pelo y me senté afuera en el diminuto arco de piedra que hacía de balcón para que se me secara. Apoyé la cabeza entre las rodillas y me puse a observar una moscarda que chupaba el cadáver de una araña a mis pies. Alcé los ojos, miré a través de mis cabellos largos y vi algo negro en el cielo, inquietantemente silencioso para que fuera un aeroplano. Me separé el pelo a tiempo de ver bajar un gran cuervo al balcón de la casa de enfrente. Se posó en la balaustrada y miró por la ventana vacía. Luego meció la cabeza debajo de un ala, buscándose piojos al parecer. Unos minutos después, no me sorprendió demasiado ver abrirse las dos puertas y asomarse al balcón una mujer. Llevaba un gran plato de huesos que vació en el suelo. Con un breve graznido de agradecimiento, el cuervo saltó abajo y se puso a hurgar en su comida repugnante. La mujer, que tenía un pelo negro larguísimo, lo utilizó para limpiar el plato. Luego me miró directamente y sonrió de manera amistosa. Yo le sonreí a mi vez y agité una toalla. Esto la animó porque echó la cabeza para atrás con coquetería y me dedicó un elegante saludo a la manera de una reina. «¿Tiene un poco de carne pasada que no necesite?», me gritó. «¿Un poco de qué?», grité yo, preguntándome si me habría engañado el oído. «De carne en mal estado, usted sabe, carne en descomposición». «En este momento no», contesté, preguntándome si no estaría bromeando. «¿Y tendrá para el fin de semana? Si fuera así, le agradecería inmensamente que me la trajera». A continuación volvió a meterse en el balcón vacío y desapareció. El cuervo alzó el vuelo. Mi curiosidad por la casa y su ocupante me impulsó a comprar un gran trozo de carne a la mañana siguiente. Lo puse en mi balcón sobre un periódico y esperé. En un tiempo relativamente corto, el olor se volvió tan fuerte que me vi obligada a realizar mis tareas diarias con una pinza fuertemente apretada en la punta de la nariz. De cuando en cuando bajaba a la calle a respirar. Hacia la noche del jueves, noté que la carne estaba cambiando de color, así que, apartando una nube de rencorosas moscardas, la eché en mi bolsa de malla y me dirigí a la casa de enfrente. Cuando bajaba la escalera observé que la casera parecía evitarme. Tardé un rato en encontrar el portal de la casa. Resultó que estaba oculto bajo una cascada de algo y daba la impresión de que nadie había salido ni entrado por él desde hacía años. La campanilla era de esas antiguas de las que hay que tirar, y al hacerlo, algo más fuerte de lo que era mi intención, me quedé con el tirador en la mano. Di unos golpes irritados en la puerta y se hundió, dejando salir un olor espantoso a carne podrida. El recibimiento, que estaba casi a oscuras, parecía de madera tallada. La mujer misma bajó susurrante, con una antorcha en la mano. «¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted?», murmuró ceremoniosamente, y me sorprendió observar que llevaba un precioso y antiguo vestido de seda verde, pero al acercarse vi que tenía la tez completamente blanca y que brillaba como si la tuviese salpicada de 1000 estrellitas diminutas. «Es usted muy amable», prosiguió, tomándome del brazo con su mano reluciente. «No sabe lo que se van a alegrar mis pobres conejitos». Subimos. Mi compañera andaba con gran cuidado, como si tuviese miedo.
El último tramo de escalones daba a una alcoba decorada con oscuros muebles barrocos tapizados de rojo. El suelo estaba sembrado de huesos roídos y cráneos de animales. Tenemos visita muy pocas veces, sonrió la mujer, así que han corrido todos a esconderse en sus pequeños rincones. Dio un silbido bajo, suave, y paralizada vi salir cautamente un centenar de conejos blancos de todos los agujeros, con sus grandes ojos rosas fijamente clavados en ella. Vengan bonitos, canturreó, metiendo la mano en mi bolsa de malla y sacando un trozo de carne podrida. Con profunda repugnancia me aparté a un rincón y la vi arrojar la carroña a los conejos, que se pelearon como lobos por la carne. Uno acaba encariñándose con ellos, prosiguió la mujer. Cada uno tiene sus pequeñas costumbres. Le sorprendería lo individualistas que son los conejos. Los ochodichos conejos despedazaban la carne con sus afilados dientes de macho cabrío. Por supuesto, nosotros comemos alguno de cuando en cuando. Mi marido hace con ellos un estofado sabrosísimo los sábados por la noche. Seguidamente, un movimiento en uno de los rincones atrajo mi atención. Entonces me di cuenta de que había una tercera persona en la habitación. Al llegarle a la cara la luz de la antorcha, vi que tenía la tez igual de brillante que ella, como oropel en un árbol de Navidad. Era un hombre y estaba vestido con una bata roja, sentado muy tieso y de perfil a nosotros. No parecía haberse enterado de nuestra presencia ni del gran conejo macho cabrío que tenía sentado sobre su rodilla, donde masticaba un trozo de carne. La mujer siguió mi mirada y rió entre dientes. Ese es mi marido. Los chicos solían llamarlo Lázaro. Al sonido de este nombre familiar, el hombre volvió la cara hacia nosotras y vi que tenía una venda en los ojos. ¿Etel?, preguntó con voz débil. No quiero que entren visitas aquí. Sabes de sobra que lo tengo rigurosamente prohibido. Vamos, Las. No empecemos. Su voz era quejumbrosa. ¿No me puedes escatimar un poquitín de compañía? Hace 20 años y pico que no veía una cara nueva. Además, ha traído carne para los conejos. La mujer se volvió y me hizo seña de que fuera a su lado. ¿Quiere quedarse entre nosotros? ¿A que sí? De repente me entró miedo y sentí ganas de salir, de huir de estas personas terribles y plateadas y de sus conejos blancos carnívoros. Creo que si ustedes me lo permiten, creo que me voy a marchar. Es hora de cenar. El hombre de la silla profirió una carcajada estridente, aterrando al conejo que tenía sobre la rodilla, el cual saltó al suelo y desapareció. La mujer acercó tanto su cara a la mía que creía que su aliento nauseabundo iba a anestesiarme. No quiere quedarse y ser como nosotros. En 7 años su piel se volverá como las estrellas. 7 años tan solo y tendrá la enfermedad sagrada de la Biblia, la lepra. Eché a correr a trompicones, ahogada de horror. Una curiosidad malsana me hizo mirar por encima del hombro al llegar a la puerta de la casa y vi que la mujer en la balaustrada alzaba una mano a modo de saludo y al agitarla se le desprendieron los dedos y cayeron al suelo como estrellas fugaces. Bueno, queridos amigos, ya ha llegado el momento de leer de cerca este texto extraordinario, este texto alucinante y como se los advertí, este texto perturbador de Leonora Carrington. Atención a la manera misma en que comienza. Ha llegado el momento de contar los sucesos que comenzaron en el número 40 de la calle Pest. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué nos dice esa manera de comenzar un cuento? Ha llegado el momento de contar los sucesos. Ha llegado el momento. Bueno, lo que nos da la idea es de que ella ha vivido con eso durante muchos años, de que ha tenido ahí guardado en su museo del terror esta experiencia horrorosa y que jamás se había atrevido a contarla, que hasta ahora se siente madura para poderla compartir con el mundo,
Eso significa ha llegado el momento de contar los sucesos, que ella ya ha calculado varias veces antes contarlo y se dice, no, no estoy preparada, no estoy preparada, no estoy preparada, pero por fin se siente preparada para hacerlo. Luego nos dice, parecía como si las casas de color negro rojizo hubiesen surgido misteriosamente del incendio de Londres. ¿Cuál es el incendio de Londres? Bueno, ha habido varios, pues por supuesto, hay diversos incendios, pero el más grande, el más apocalíptico, fue el que tuvo lugar entre el 2 y el 5 de septiembre de 1666. Con un total de 13.200 casas destruidas, 87 iglesias destruidas, la Catedral de San Pablo destruida, 70.000 de 80.000 casas habitables fueron destruidas. O sea, realmente quedó reducido a muy poquito quedó reducido Londres después de ese espantoso incendio, ¿verdad? Es uno de esos incendios que han tenido una impronta importante en la historia del pensamiento. Siempre evoco el famoso terremoto de Lisboa que tuvo lugar el 1 de noviembre de 1755. Que mató a 100.000 personas y generó un tsunami además. Un tsunami y fue un terremoto terrible, se sintió en toda España, hubo destrucción en España, se sintió en Marruecos, hubo destrucción y tsunamis en Marruecos, pero lo más espeluznante de ese terremoto de Lisboa de 1755 es que se vio sucedido por un incendio de una voracidad, de una incontrolabilidad tan terrible que redujo a la ciudad, borró del mapa la ciudad de Lisboa. No fue tanto el terremoto que fue muy grave, no, fue el incendio posterior, el incendio de Lisboa. Y ese fue un hecho, una efeméride espantosa que tuvo un impacto muy grande en los pensadores y en los filósofos de la época. Hay una manera de filosofar anterior al terremoto de Lisboa de 1755 y hay una manera de filosofar posterior. Voltaire, por ejemplo, en su novela Cándido, ¿verdad? Voltaire alude con mucha frecuencia al terremoto de Lisboa y alude a él para criticar y para burlarse de la posición filosófica optimista de Leibniz, que decía, vivimos en el mejor de los mundos posibles, all things considered, y dentro de lo que se puede, la verdad es que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Y Voltaire lo ridiculiza una y otra vez en Cándido, mostrando los horrores de la tierra, y habla con frecuencia del terremoto y se dice irónicamente, sí, no hay duda de que de veras vivimos en el mejor y más feliz de los mundos posibles. Y cuando llega, pobrecito, esa escena terrible, la escena del negro de Surinam, llega Voltaire con Candide y sus amigos y ven a un negro yacendo en la tierra, una pierna y una mano amputadas, esclavos, ¿verdad?, recogiendo azúcar para mandar a Europa. Voltaire dice, es a este precio que los europeos comemos azúcar, dice. Y se siente acometido por un terrible sentimiento de culpa y añade una vez más, de una manera amargamente irónica, sí, no hay duda de que tiene razón el señor Leibniz, vivimos en el mejor y más feliz de los mundos posibles. Pero esa expresión de Voltaire es rigurosamente irónica, ¿verdad? Significa justamente lo contrario. Esa es la esencia de la ironía, decir una cosa significando lo contrario. La ironía siempre reposa sobre dos sentidos, uno que es el literal y otro que es el irónico, justamente. Entonces, bueno, pero igual, Voltaire escribió Candide, escribió un poema que se llama Poème sur le désastre de Lisbonne, poema sobre el desastre de Lisboa. Kant escribió sobre eso, Rousseau escribió sobre eso. Tuvo un impacto sobre el pensamiento filosófico europeo muy grande, esa catástrofe de Lisboa. Más que el incendio de Londres. Pero bueno, a ello se refiere Leonora Carrington al hablar de las paredes que eran de color negro rojizo, como tiznadas, como ahumadas, ¿verdad? Como después del incendio de Inglaterra.
Entonces nos dice el edificio que había frente a mi ventana con unas cuantas volutas de enredadera. Una enredadera, nos dice una enredadera, una mandrágora, una hidra, no está diciendo unas guirnaldas o unas bugambilias ornamentales, no está embelleciendo esto, es una enredadera pero en el sentido más amenazador, la enredadera que envuelve y tritura y asfixia, que resquebraja la piedra, que rompe los muros, que se estrangula los árboles. La enredadera, hubiera podido usar mil otras palabras. Sí, guirnalda o bugambilias podría haber usado perfectamente, pero no, usó enredadera y además volutas de enredadera. Con esto, las volutas son típicamente el fenómeno de humo, no de enredadera. Con esta noción de volutas de enredadera nos hace sentir más profundamente como si estuviéramos en el incendio, ¿verdad? Volutas de humo. Eh, sí. Entonces, el edificio que iba frente a mi casa, frente a mi ventana, con unas cuantas volutas de enredadera, tenía el aspecto negro y vacío de una morada azotada por la peste y lamida por las llamas y el humo. No era así como yo me había imaginado en Nueva York. Este primer párrafo es muy interesante porque crea una ambigüedad en cuanto a dónde está. Bueno, está en Nueva York, eso está clarísimo, está en Nueva York, pero hace una larga alusión al cementerio, al incendio de Londres de 3 siglos atrás. Y por otra parte, vive en el número 40 de la calle Pest, que nos haría pensar en Budapest, en Hungría. Entonces es un poquito ambigua, pero no nos confundamos, la acción pasa en Nueva York, eso está claro, eso está clarísimo. Vive frente a una casa que tiene un aspecto ominoso, ruinoso, una morada azotada por la peste y lamida por las llamas y el humo. Las llamas no lamen, es una expresión figurada, es una prosopopeya. Lo que siempre hemos dicho, una personificación, es dotar a un objeto inanimado como el fuego, a un objeto que no es biológico, un ser que no es biológico, dotarlo de cualidades biológicas, como que las llamas pudiesen de veras lamer. Y luego finalmente el hecho de que viviera en la calle Pest. Pest ya nos por paronomasia casi nos hace pensar en la palabra peste. Peste, atención, muy importante, la calle Pest, la calle de la peste, con una E más podríamos hablar de peste, y ya ustedes saben de lo que se trata el cuento, así que verán que en esta elección del nombre de la calle Pest, casi peste, ya hay una intención de preparar al lector subliminalmente a alguna cosa espantosa, ¿verdad? Pest, de pestilencia, ¿verdad? De pestilencia. Hacía tanto calor que me dieron palpitaciones cuando me atreví a dar una vuelta por las calles, así que me estuve sentada contemplando la casa de enfrente, mojándome de cuando en cuando la cara empapada de sudor. La luz nunca era muy fuerte en la calle Pest. Había siempre una reminiscencia de humo que volvía turbia y neblinosa la visibilidad. Claro, esta calle Pest tenía una especie de microclima, de clima propio a la calle Pest. Esto le da al cuento un aire más fantástico, porque no es común que una calle tenga un microclima, pero sí tiene un microclima que se caracteriza por el humo, ahí sí de nuevo las volutas de humo, una cierta nubosidad, una cierta neblina que le da un carácter particularmente siniestro. Sin embargo, ella, con su excelente vista, había observado la casa, la había estado analizando durante mucho tiempo. Entonces nos dice, me pasé varios días intentando descubrir enfrente alguna clase de movimiento, pero no percibí ninguno. Y finalmente adopté la costumbre de desvestirme con total despreocupación delante de mi ventana abierta y hacer optimistas ejercicios respiratorios en el aire denso de la calle Pest. Esto debió de dejarme los pulmones tan negros como las casas.
Entonces, de nuevo, es una calle de pestilencia. Puede ser el humo, puede ser el vapor, puede ser la neblina, puede ser una neblina sucia, puede ser hollín, puede ser carbón, puede ser, en fin, es completamente insalubre. Es una calle pest, bien llamada porque es la calle de la pestilencia. Quien respira ese olor, diríase, adquiere la pestilencia. Ella por lo menos se imagina los pulmones tan negros como las casas, ¿verdad? Entonces está creado definitivamente una atmósfera, ¿verdad? Muy bien creada. Una tarde me lavé el pelo y me senté afuera en el diminuto arco de piedra que hacía de balcón para que se me secara. Apoyé la cabeza entre las rodillas y me puse a observar una moscarda que chupaba el cadáver de una araña a mis pies. Qué interesante en este cuento, muy interesante. Hay alusiones a arañas, a moscardas, a conejos, a cuervos, a lobos. Hay todo un bestiario, un zoológico que cada animal tiene su significación específica. Entonces ve a su lado el horroroso espectáculo de una moscarda que está chupando el cadáver de una araña. Sí, la moscarda es una mosca común, una mosca carnívora, un díptero con sus dos ojos rojos, encarnados, dos ojos rojos, um, y pululan sobre los muertos, típicamente comen carne de muerto. De hecho, el término latino con que se les conoce es sarcofágide, de sarcófago. Sarcofágide es el nombre de este animal en latín. La mosca sarcofágida, la mosca era carnívora, y además no solo carnívora, sino carroñera, por cuanto vive de carne muerta, ¿verdad? Alcé los ojos, miré a través de mis cabellos largos y vi algo negro en el cielo, inquietantemente silencioso para que fuera un aeroplano. Me separé el pelo a tiempo de ver bajar un gran cuervo al balcón de la casa de enfrente. Se posó en la balaustrada y miró por la ventana vacía. Luego meció la cabeza debajo de un ala buscándose piojos al parecer. Unos minutos después no me sorprendió demasiado ver abrirse las dobles puertas y asomarse al balcón una mujer. Llevaba un gran plato de huesos que vació en el suelo. Con un breve graznido de agradecimiento, el cuervo saltó abajo y se puso a hurgar en su comida repugnante. Y ella viendo todo aquello desde el balcón de enfrente, ¿verdad? Es espeluznante. Tan pronto aparece un cuervo en escena, las atmósferas se entenebrecen, ¿verdad? Que sean los cuervos de Darío, que sea el cuervo de Edgar Allan Poe, que sean los cuervos de Arthur Rimbaud. El cuervo es un ave de pico protervo, lo llamaba Rubén Darío, de pico combo y protervo, ave procelosa. Esos maravillosos epítetos de Rubén Darío. Pico corvo y proceloso, ave proterva. Una ave proterva es siniestra, ¿verdad? Amenazadora, portadora del mal. Eh, Proceloso también viene siendo lo mismo. Y pico corvo, ¿verdad? Sí, la presencia de un muerto siempre es inquietante. Luego, para estupor de todos, la mujer que alimentó al cuervo con los huesos, que tiene el pelo larguísimo, limpia el plato con su propio pelo. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Y la mira directamente y les enrolla de manera amistosa, además. Esto es nauseabundo, ¿verdad? Limpiar el plato con su propio pelo, ¿verdad? Qué cosa más asquerosa es la palabra. Todavía le pregunta a la muchacha, le pregunta a Leonora, ¿tiene un poco de carne pasada que no necesite? ¿Un poco de qué? Grité yo. De carne en mal estado, carne en descomposición. En este momento no, contesté, preguntándome si no estaría bromeando. ¿Y tendrá para el fin de semana? Si fuera así, le agradecería inmensamente que me la trajera.
A continuación volvió a meterse en el balcón vacío y desapareció. El cuervo alzó el vuelo. Bueno, la mujer asume que la gente tiene carne putrefacta en sus casas, ¿verdad? Carne en alto estado de descomposición, que es lo más normal, y le pregunta si no tiene que le lleve alguna, ¿verdad? Es terrible, es terrible. Entonces, al día siguiente, eh, encuentra, encuentra un poco de carne, adquiere un poco de carne, compra un poco de carne, Leonora, la pone a descomponerse en el balcón. En efecto, ya al poco tiempo ya no podía respirar, tenía que hacer sus faenas diarias con una prensita en la nariz. La carne empieza a cambiar de color con la putrefacción. eh, bajó, bajó a la calle, la propia casera la evitó al bajar con aquel cadáver entre las manos y llegó al portal de la puerta, ¿verdad? A la entrada de la casa. Eh, eh, sí, estaba la entrada oculta bajo una cascada de algo. Podrían ser plantas, podrían ser fibras, podrían ser bifurcaciones de la mandrágora, de la trepadora, ¿verdad? Que cubría las paredes. Eso es lo que me inclino a pensar, que fuesen brazos colgantes de la sí, de la trepadora, de la mandrágora, ¿verdad? Que tenía ahí, que estaba pegada a la pared. Eso es lo que tiendo a pensar, que ella encontró que pasó debajo de algo que era como una cascada, algo como líquido. Y tira de la campanilla se deshace y queda entre las manos. Y simplemente pues, la puerta se abre y deja salir un olor espantoso a carne podrida. El recibimiento, o sea, el vestíbulo, que estaba casi a oscuras, parecía de madera tallada. La mujer misma bajó susurrante con una antorcha en la mano. Muy interesante, la tiniebla es muy importante, ¿verdad? Es tiniebla, la casa es tenebrosa, es tenebrosa, es tenebrosa. La entrada a la casa se desintegra la casa a pedazos. Ya solo jalar la campanilla y de pronto se queda con la campanilla en la mano. Es una casa en mal estado, una casa que está cayéndose, que también ella, en tanto que casa, se está descomponiendo. La casa es aquí una metáfora de la carne descompuesta, y la carne descompuesta es una metáfora de la casa. Es una casa cadáver. Esta es una casa cadáver. Ya no hay luz, parece lamida por el fuego, está tiznada, llena de hollín, llena de negrura por todas partes. No hay luz, hay que alumbrarse con antorcha, apesta, es como abrir una tumba de un muerto de 3 días de enterrado. Es espeluznante, ¿verdad? Es espeluznante. Aquí estamos en el mejor mundo surrealista y macabro de Leonora Carrington. Vean los cuadros de ella, amigos, vean los cuadros de ella. Para justipreciar a esta gran artista, que fue más pintora que escritora, vean los cuadros. Los hay por cientos. Métanse en Google y los hay por cientos. No se priven de ellos. Vieran qué fantástico, qué delirante, qué onírico, qué poder de imaginación, qué criaturas tan fantásticas las que surgían de su mente. Qué criaturas tan fantásticas. Este cuento es comedido comparado con los descensos al infierno que pueden ser sus cuadros, ¿verdad? Y no todos son macabros, por supuesto que no, los hay que son muy rientes. Todos, sin excepción, son muy enigmáticos, levantan un enigma, ¿verdad? Pero, en fin, es extraordinario que este cuento sea una catapulta que los mande directamente sobre la pintura. Viendo la pintura de ella, y sí, leyendo la pintura de ella, porque la pintura también se lee, van a entender mucho mejor esta alma honda y sensible que era Leonora Carrington. Entonces la mujer baja con una antorcha, ¿verdad? De inmediato, Leonora advierte que tiene la tez muy blanca,
que tiene como luminescencias, como estrellitas en la piel, como si fuera un muro reluciente, ¿verdad? Y que viene con su antorcha. A la alcoba es barroca, bueno, convenía que sea barroca, convenía que fuera algo alambicado, gótico o barroco, es muy propio de la mansión de terror, y esta es una mansión de terror, es muy propio de the haunted houses, de las casas embrujadas o de las casas que generan terror en todo caso. El hecho de que estén dislocadas, cayéndose, de que se les vea la vejez, de que metaforicen ya la ancianidad y el momento previo a la muerte, y que tengan algo de barroco, algo de arcaico, claro que sí. Y por otra parte es una casa cementerio. Es una casa cementerio porque los pisos están tapizados con huesos roídos y cráneos en una alcoba barroca. Vean el clima que está creando aquí Leonora Carrington. Entramos en una alcoba barroca y no podemos caminar porque hay huesos roídos y cráneos por todas partes. De pronto la señora hace un gesto y centenares de conejos blancos con sus ojos rojos fijamente clavados en ella salen de debajo de los sofás, las sillas, las camas, los armarios, detrás de otros cuartos. Vienen un centenar, amigos, un centenar de conejos blancos. Eso es un ejército, eso es una horda. Eso es una horda, una invasión de conejos blancos. Y muy interesante que Leonora escogiera el conejo, porque un conejo normalmente es un animalito simpático. Normalmente un conejito es un animalito simpático, ya sea Bugs Bunny o cualquier otro conejo que ustedes tengan en mente. Pero estos conejos de Leonora Carrington, ella se las arregla para imbuirlos de algo satánico, de algo aterrador. Son fieras carnívoras, voraces, sedientas de sangre, sedientas de carne putrefacta. No son los conejitos que uno tenía en la casa, en la que comía su lechuguita o su zanahoria. No, no, estos son conejos carnívoros. Y más específicamente, viven de carroña, viven de excremento prácticamente. Viven de carne descompuesta y son centenares, con sus ojos rojos, atención, fijamente clavados en ella, clavados, es una mirada que agrede, un puñal se clava, una espada se clava, surgen y con la mirada clavados en ella, ¿verdad? Ah, qué cosa terrible. Y de pronto entonces, sí, 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 es terrible. Habla de sus pobres conejitos, ¿verdad? De sus conejitos para arriba y sus conejitos para abajo. Eh, sí, sí. Y les llama bonitos. Vengan bonitos. Sí, sí. Y además los conoce la señora. Sabe las idiosincrasias de cada uno de ellos. Tal parece que cada individuo del hato tiene sus peculiaridades y su personalidad y sus gustos y sus cosas. Los conoce perfectamente con sus afilados dientes de macho cabrío. Bueno, el macho cabrío ya todos sabemos lo que significa generalmente. El macho cabrío es un símbolo de, un símbolo satánico, ¿verdad? El macho cabrío es un símbolo satánico. Ustedes lo pueden ver en la pintura de Goya que se llama El Aquelarre, donde se ve una gente en torno a un enorme macho cabrío con sus cuernos encorvados hacia atrás, oficiando una especie de misa negra. Un aquelarre es una reunión de brujos y de fantasmas. Un aquelarre. Un macho cabrío. Se le rendía culto al macho cabrío en la región de Arcadia, en la antigua Grecia, y quedaba en el noreste de Grecia, allá en el Golfo hacia el norte, en el Peloponeso, tenía la capital Trípoli. Ahí se le rendía culto al macho cabrío, un culto religioso positivo, ¿eh? pero de pronto
había quienes en una perversión típicamente satánica le hacían un culto satánico, lo convertían en protagonista de misas negras, ¿verdad? Eh, por ejemplo, aquelarre, como el de Goya, viene de la palabra aquer, que en euskera, es decir, en vasco o vascuense, aquer significa el demonio. Aquer, en vascuense, en vasco o en euskera. Aquelarre viene de aquer, palabra vasca, que significa demonio. Y los aquelarres usaban siempre machos cabríos. Entonces aquí tenemos una especie de conejo que es el macho alfa de la horda, el macho alfa que tiene dientes de macho cabrío y come de manera más feroz, destrenza, desgarra la carne de manera más feroz que los otros. El más grande, ¿verdad? Macho cabrío. Y estaba sentado sobre la rodilla del hombre, tranquilo, masticando un trozo de carne putrefacta sobre la silla del hombre, estaba sobre las piernas del hombre, sobre el regazo del hombre, que estaba sentado de perfil con la boca cubierta por una venda, los ojos cubiertos por una venda. Sabrá Dios por qué, esto es parte del misterio, aunque uno puede ciertamente conjeturar muchas cosas, y bueno, el cuento sigue su curso de susto en susto. Eh, el hombre que está ahí, que se llama Lázaro, y ella le dice Lázaro, de eso nos remite evidentemente a un ser que está muerto y vivo o muerto en proceso de venir a la vida, o vivo en proceso de morir. En fin, un hombre de intersticios, un hombre crepuscular que se instala en ese interregno que hay misterioso entre la vida y la muerte, con su venda tapándole los ojos y tratando al macho cabrío del conejo, carnívoro, como si fuese un pequinecito o un perrito de lanas o un French Poodle, ¿verdad? Eh, es terrible, es terrible. Bueno, y pronto, ella reacciona, Leonora, creo que me voy a marchar, es hora de cenar. El hombre de la silla profirió una carcajada estridente, aterrando al conejo que tenía sobre la rodilla. Y la mujer se acercó a ella tanto que ella, pobre Leonora, cree que su aliento nauseabundo la iba a anestesiar, y le dice este horror de propuesta, no quiere quedarse y ser como nosotros. En 7 años su piel se volverá como las estrellas, 7 años tan solo, y tendrá la enfermedad sagrada de la Biblia, la lepra. Bueno, eso es muy digno de un cuento de Dino Buzzati, diría yo, que tiene aquel cuento que compartí con ustedes, que se llama Una cosa que comienza con L, que también tenía que ver con la lepra, con la Microbacterium leprae, o el bacilo de Hansen, que se transmite a través de gotículas nasales o de gotículas orales, por la expresión de gotículas que salen de la saliva, de la boca o de la nariz en un estornudo, por ejemplo. Y puede ocupar, la lepra puede necesitar de 9 meses hasta 20 años de incubación antes de manifestarse. 20 años. Y por supuesto produce manchas claras en la piel, y lesiones cutáneas muy diversas. De ahí que la mujer tiene la piel muy blanca, claro, está ya toda carcomida, claro, la piel muy, muy, muy blanca, despigmentada. La lepra la despigmentó completamente, y como con un polvito estrellado, con un polvito dorado. Ese es efecto también de la lepra. Las lesiones cutáneas que produce la lepra pueden tener un cierto tonito dorado, macabramente dorado, como estrellitas, sí. En la tiniebla de la casa, por lo menos, y a la luz de la antorcha, se veían como estrellitas espolvoreadas sobre la piel de la mujer.
y sin duda sobre la piel del hombre, que además está con una venda en los ojos, quizá ya entró en la fase de la ceguera que produce la lepra cuando no es curada. Eh, tremenda el Microbacterium lepra. Y, en Costa Rica tenemos 10 casos de lepra al año. Atención, no estamos libres de la lepra, pero hoy en día se cura fácilmente, ¿verdad? En los años 40, todavía en los 1940, lo que se usaba era un fármaco que se llamaba Dapsona. La Dapsona era el fármaco único indicado, ¿verdad? Y para la lepra. Luego, en los 60 apareció la rifampicina y la clofazimina, que eran para tratamientos, ¿verdad? Para cócteles, para tratamientos multimedicados, ¿verdad? Con muchas medicinas. Entonces la Dapsona en los 40 y en los 60 aparece la rifampicina y la clofazimina. Y se da la lepra como una cosa superada. Hay evidencia, amigos, de que la lepra existió entre los humanos desde hace tanto como 4.000 años. En el año 2009, hace poquito, se exhumó en la India una tumba de un hombre que tenía todas las trazas de haber muerto por la lepra. Le hicieron una tumba especial, la rodearon con carbón, con material quemado y apelmazado, y luego lo construyeron unas paredes de bloques absolutamente herméticas, como en forma de iglú, y el hombre vivía ahí metido en los linderos de la ciudad, fuera de la ciudad, no en la ciudad, sino como hacia afuera. Es decir, fue tratado como un muerto peligroso, como un muerto contagioso, ¿verdad? Y eso data de hace 4.000 años. Ese cadáver ha revelado mucho sobre la forma en que ya hace 4.000 años, 2.000 antes de Cristo, se le temía tremendamente a la Biblia, a la lepra. Y sí es una enfermedad de tiempos bíblicos, por supuesto. En los tiempos de la Biblia existían los lazaretos de Judea, donde eran cavernas, básicamente, cuevas, cavernas, donde iban a dejar a los leprosos. Si salían de sus cuevas, tenían que andar con una campanita, ¿verdad?, que anunciara su paso. Y cuando había que enterrarlos, se hacía de manera rápida y con el menor contacto posible con el cuerpo, porque se consideraba que era infecciosísimo. No es tan infecciosa, no es tan infecciosa. Es necesaria la exposición muy reiterada, repito, a esas gotículas de saliva o de secreción o de mucosa nasal, muy reiterada, y aún cuando lo fuese, el otro organismo bien podría tener defensas contra la lepra y no habría contagio. Si el otro organismo está inmunosupreso, si tiene supresión inmunológica, si tiene las células CD4 o los linfocitos bajos, por la razón que sea, por supuesto es más vulnerable a la lepra. Pero la lepra no es un problema para nosotros en Costa Rica, aunque tenemos un promedio de 10 casos al año. En cambio, la lepra es un problema mayor de salud aún hoy, en pleno siglo XXI. Los países que más lepra tienen son Brasil, qué horror, la India, Nepal, Tanzania, Madagascar, Mozambique, Borneo. Es terrible, es terrible. En Oceanía hay varios países también, pero esos son los más afectados por la lepra. En Costa Rica existe el Día Mundial de la Lepra, es el 26 de enero, donde se rinde tributo a los leprosos en nuestro país. Muchos murieron en tiempos arcaicos. Hubo durante años un leprosario famoso que quedaba a ver, ¿cómo se llama este lugar? Bueno, ahorita me acuerdo y se los digo. Aquí de San Francisco de los Ríos para allá, sí, Patarrá, por los lados de Patarrá, sí, por los lados de Patarrá había, por donde estaban las caleras también, había un leprosario famoso.
con un cementerio de leprosos a la par. Cementerio descuidado, las lápidas entre tumbas. La única vez que fui a verlo tenía creo que 56 muertos. Descuidado, triste, trágicamente descuidado el cementerio. No podría ser más triste. Perdido entre las macollas de hierba y de hiedra y de musgo y de humedad, y un cementerio absolutamente olvidado, lo que Baudelaire llamaría un cementerio aborrecido por la luna. Je suis un cimetière aborré de la lune, así se describe él a sí mismo. Soy un cementerio aborrecido por la luna, es que ni la luna osa asomarse a semejante cementerio. Entonces estaba el cementerio de los leprosos y a la par la casa que fungía como leprosario, sí, en Patarrá. Y esa hoy en día es una escuela de enseñanza secundaria como cualquier otra. Muy bien que eso sea así. Sí, fue cancelada cuando ya tenía muy pocos leprosos, muy pocos. Entonces ya no tenía funcionalidad, pero la casa está ahí, pueden ir a ver cuando quieran, y el cementerio está ahí, pidiendo a gritos una mano piadosa que siquiera limpie un poco la brosa y la maleza entre las tumbas, bóvedas, sepulcros. Nada más triste que un cementerio desatendido, olvidado, ¿verdad? Es horrible, es horrible. Entonces, bueno, eso es. Entonces, cientos de conejos blancos con sus ojos grises, rosas, fijamente clavados en ella. Eran como puñales los ojos. Son conejos lobos, digamos, por así decirlo. Conejos lobos. Este cuento tiene, repito, un bestiario muy importante: la moscarda devorando, deglutiendo asquerosamente a la araña, el cuervo devorando sus huesos o los jirones de carne que le quedan a los huesos, los conejos que son feroces como lobos, y como los lobos actúan en hato, actúan en horda, ¿verdad? El macho cabrío, el aquelarre, de la palabra aquer, acuérdense siempre, aquer del vascuence. Es espeluznante la presencia de ese personaje que al final apenas habla, que responde al nombre de Lázaro y se enoja porque dice que no quiere tener a nadie, que tiene a todo el mundo prohibido. Etel preguntó con voz bastante débil: no quiero que entren visitas aquí, sabes de sobra que lo tengo rigurosamente prohibido. Vivían prácticamente en una tumba estos dos, en una casa que era una tumba, ellos deshaciéndose en lepra, deshaciéndose con su piel brillosa, que repito, puede adquirir esa textura brillosa. En primer lugar, totalmente blanquecina, porque toda la piel se cae, el pigmento, la primera capa de pigmento se cae, entonces forman manchas blancas. Esta es evidentemente, en ambos casos, parece ser una lepra muy avanzada y no curada ni tratada en lo absoluto, antes bien cultivada casi como un signo de distinción. La mujer le ofrece a ella, a Leonora: no quieres quedarte, no quieres adquirir la prestigiosa enfermedad de la lepra, la enfermedad sagrada de la Biblia, la lepra. Para ella era compartir algo sagrado, ¿verdad? Era sacralizarla, arreglarle la lepra era sacralizarla, a uno hasta que se le paran los pelos, ¿verdad? Entonces, sí. Es un mundo espantoso el que nos describe Leonora Carrington. Sí. Hacía más de 20 años que no veía cara ninguna entrar a la estrella, a la casa. La señora nos dice: es hora de cenar. Dice también irónicamente a los conejos lobos macho cabríos, casi que dinosaurios que tenía en la casa.
repito, es que uno tiene la idea del conejito de algodón, ¿verdad? Del conejito aloplatero, del conejito peluche, del conejito simpático como tambor, el conejito de Bambi, que sonaba como un tambor con la patita cuando la pregunté con el suelo. No estamos hablando de eso, amigos. Reubíquense, estamos hablando de un breed, de un cruce, de una degeneración, ¿verdad? De un cruce artificial de conejos entrenados para ser feroces, para ser depredadores, para devorar todo. Y se comerían a la vieja y al viejo si pudiesen, solo que ésta les provee carne podrida constantemente para evitar que los devore, que los devoren ahí. Pero inevitablemente, conforme se hagan viejos y si persisten en tener esa cría de monstruos en su casa, van a terminar ser devorados por ellos. Eso es lo que cualquiera concluiría, ¿verdad? Entonces la señora al final dice, tan solo 7 años, quédate 7 años y eso será suficiente, tendrás la enfermedad sagrada de la Biblia, la lepra. Qué ganga, ¿verdad? Qué ganga. Y eso dicho con un aliento nauseabundo que sintió ella que la iba a anestesiar, que casi iba a perder el conocimiento, lo que hubiera sido gravísimo, lo que hubieran podido hacerle, tal vez la encierren en un sótano, la encadenan, cualquier cosa podría pasar de esa casa de locos, ¿verdad? La lepra, solo el nombre, lepra, solo ese nombre siembra el terror. Solo ese nombre siembra el terror y un terror atávico, un terror que nos viene desde nuestros ancestros de la Edad Media. La lepra causó terribles estragos en tiempos de la Edad Media y en la antigüedad, allá atrás, bueno, hace 4000 años en la India ya era una enfermedad temida universalmente, para que se formen ustedes cuenta. La Microbacterium leprae, que Hansen fue el que la descubrió y de ahí pronto pudimos tener cura. Es una vergüenza que estos países que mencioné no tengan cura para la lepra y que tengan estadísticas tan espeluznantes. Los repito, Brasil el peor, la India el segundo, Nepal, Tanzania, Madagascar, Mozambique y Borneo, en ese orden. Y no quiero seguir porque la lista es larga, pero esos son los peores, ¿verdad? Bueno, y para terminar, echa a correr a trompicones, Leonora, pobrecita, echa a correr a trompicones, sale, baja las gradas como sea, y al final la mujer, como que nada, se asoma a la balaustrada, sonriente, agradecida de que le trajo un paquete de carne podrida, como le había pedido, contenta con haberle invitado a contraer la lepra, dispuesta con seguridad a cogerla más adelante si ella cambia de opinión y quiere ser iniciada en el rito de la lepra, que es como una iniciación en una enfermedad sagrada, es como una misa, es una liturgia, es un rito de iniciación. Hay en todo esto un elemento de culto pagano, atención al macho cabrío. El culto al macho cabrío es un culto satánico, es un culto pagano. El culto a esos conejos, el culto a la lepra, ¿verdad? El culto a la sacralidad, entre comillas, supuesta de la lepra, simplemente porque está asociada a la Biblia. Entonces se asoma la mujer sonriendo, feliz de la vida, dando las gracias, y en maravillosa frase final de Leonora Carrington, al agitar la mano se le desprendieron los dedos y cayeron al suelo como estrellas fugaces. Linda frase final. Al agitarla se le desprendieron los dedos y cayeron al suelo como estrellas fugaces. Lindo final, sonoro, elocuente, rítmico. Bien, bravo Leonora Carrington, bravo. Amigos, debo insistir, no importa cuán viejo necio me crean, busquen sus pinturas. Sin conocer sus pinturas, y las hay por cientos en Google, no van jamás a entender el calibre de genio que era Leonora Carrington, el caudal extraordinario de creatividad que tenía. Si este cuento les pareció horripilante y perturbador, claro, ¿quién
¿Quién de ustedes aceptaría pasar una noche en esa casa con los dos leprosos y los conejos y el cuervo que llega y, en fin? ¿Quién de ustedes aceptaría? ¿Por cuánto aceptarían pasar una noche en esa casa, amigos? Participar en una cena. Quién sabe qué le servirían a uno. Podría ser desde un guisado de dedos a un cocido de oreja, a un soufflé de nariz. Cualquier cosa puede aparecer ahí. Recuerden, la casa se está desintegrando igual que los cuerpos de ellos se están desintegrando. La casa y ellos son lo mismo. Estamos en un fenómeno parecido al de la caída de la casa Usher de Edgar Allan Poe. La casa se está desmoronando porque los personajes se están desmoronando físicamente. Ellos son inseparables de esta casa. Estos dos viejos leprosos sacados de esta casa morirían como vampiros salidos de la sombra y exhibidos en el sol. Se derretirían, morirían, deliquecerían a la luz nocturna. En cierto modo son como vampiros incluso. Con que lo que más generosamente querrían compartir con un invitado es la lepra, ¿verdad? Yo que Leonora Carrington nunca, ni loco hubiera entrado a esa casa con la carne pútrida. Jamás hubiera hecho ese mandado. Jamás, jamás. Pero bueno, Leonora era traviesa y era sí, juguetona, lúdica, traviesa. Vean su pintura, amigos, examínenla, contemplenla, no la vean rápidamente, no pasen de una a otra. No, vean tres. De las 100 que van a encontrar, vean tres y exploren. Ahí van a encontrar, ahí se van a decir ustedes, claro. Esta mente capaz de crear estas visiones oníricas, estos delirios, estos animales tan indeterminables, tan raros, no se sabe si son mamíferos, insectos, pájaros, reptiles. Esta mujer capaz de crear estos mundos tan extraordinarios, bien podía haber escrito un cuento así, por supuesto. Los cuadros son más alucinantes por mucho que este cuento. Son más delirantes por mucho que este cuento. Y más hermosos, más sublimes. Recuerden que ella era, primero que nada, una pintora y luego también en sus momentos de ocio escribía estas obras maestras de cuentos. No, era inmensa Leonora Carrington, era un volcán en erupción de actividad creativa. Era el Etna de la creación artística, producía y producía. Y se quedó a vivir, amigos, en México desde el 41 hasta el 2011, amigos, vivió en México. Qué cosas, ¿ah? Qué cosas, es impresionante. Y eso viene siendo que 60 años, sí. Sí, 60 años, sí, 60 años de los 94 que vivió, los vivió en México. Le encantó México, se sintió muy bien, sintió que en el arte azteca y en el arte maya, que en la cultura precolombina había mucho material que a ojos de un europeo ignorante pasaría por surrealista. Pero es que todo depende de qué perspectiva se vea, ¿verdad? Para los aztecas no eran surrealistas esas figuras, ellos no tenían la categoría del surrealismo y el realismo. Para ellos eran figuras mágicas, reales, existentes, efectivas, dioses, que intervenían en las vidas humanas y por eso eran reproducidos así y así. Eran personajes de su mitología, no era surrealismo, era parte de su realidad social y religiosa y mitológica. Entonces vean la diferencia de perspectivas. En cambio, desde la óptica del europeo, a lo André Breton, llega y ve una pirámide y se dice surrealismo. Bueno, eso es, a ver, es una aberración de perspectiva cultural, digámoslo así. Es un no ponerse en el lugar de los que fabricaron las pirámides, del continente, en este caso exótico, del que acoge al visitante. Pero Breton después entendió esto
modificó su posición. Todo, las iguanas le parecían surrealistas, los tucanes, el quetzal le parecía surrealista, todo. Bretón adoraba a México porque consideraba que México era un país naturalmente surrealista. Leonora Carrington entendió bien claramente que ese no era el caso. Y su obra es absolutamente ecléctica. Encontramos en ella elementos, sí, de Max Ernst, sin duda, elementos elementos de Barro, de su colaboradora, ¿verdad? De, de la gran esta otra pintora, de Remedios Varo. Encontramos elementos de la mitología azteca y maya, encontramos elementos canónicos, clásicos de la pintura europea, elementos tomados de Dalí, de Max Ernst, de Picasso, y ella con todo eso fabrica una enorme síntesis y un lenguaje que es el lenguaje Leonora Carrington y que solo es de ella. Mujer prodigiosa, prodigiosa. Era bellísima, joven, bellísima. Carambas, qué enamorada me hubiera dado yo de ella. Bellísima. Y ya vieja era una mujer de una gran dignidad, de una gran presencia también. Qué lindo haber podido hacerle este pequeño homenaje para ella y para ustedes, amigos. Espero que lo hayan disfrutado. Yo lo viví maravillosamente. Me siento feliz y les mando un fortísimo abrazo y la palabra capital, la palabra crucial de siempre, la palabra sin la cual nada de esto sería posible, y es gracias. Gracias desde el fondo del alma a todos ustedes.